Me llamo Elena Vázquez y durante 52 años creí que mi historia había terminado, que una mujer de mi edad no tenía derecho a soñar con el amor, con la pasión, con ser deseada. Mi propio hijo me lo confirmó el día que decidí entregarme como esposa a un Epechi a cambio de la paz para nuestro pueblo. Madre, me dijo sin mirarme a los ojos. Ya no sirves para nada más que esto, pero déjame contarte cómo el amor verdadero llegó cuando menos lo esperaba, como un guerrero de ojos negros como la noche me enseñó que el corazón no entiende de edades. Y cómo descubrí que, a los 52 años, apenas estaba comenzando a vivir. Era el año 1847, en los territorios de lo que hoy es Nuevo México. El sol ardía implacable sobre nuestra pequeña aldea de San Miguel, donde las casas de adobe se aferraban a la tierra seca como si temieran ser arrastradas por el viento del desierto. Yo era viuda desde hacía 10 años. Mi esposo, Tomás, había muerto de una fiebre que se llevó a la mitad del pueblo, dejándome sola con nuestro hijo Roberto, que entonces tenía apenas 20 años. Roberto creció resentido. Creció culpándome por la pobreza, por la muerte de su padre, por todo lo que consideraba que había salido mal en su vida. Cuando cumplió los 30, ya era alcalde del pueblo. Un hombre influyente pero amargado. Y yo me había convertido en una carga para él. Una boca más que alimentar. Una presencia que le recordaba constantemente su humilde origen. Los ataques de los apaches se habían intensificado ese año. Robaban ganado, atacaban las caravanas y nuestro pequeño pueblo vivía en constante terror. Roberto, desesperado por encontrar una solución que no implicara derramamiento de sangre, decidió intentar negociar la paz. Los apaches mezcaleros, liderados por un guerrero llamado Águila Nocturna, habían pedido algo inusual como muestra de buena fe: una esposa para su jefe. Recuerdo perfectamente la noche en que Roberto tomó esa decisión. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con una botella de mezcal medio vacía y esa mirada, que conocía tan bien, la mirada de alguien que está a punto de hacer algo terrible pero necesario. Madre, me dijo sin levantar la vista, los apaches quieren una esposa para Águila Nocturna. Dicen que, si les damos una mujer de nuestro pueblo como símbolo de unión, cesarán los ataques. Mi corazón se detuvo. No porque no entendiera hacia dónde iba la conversación, sino porque lo entendí perfectamente. ¿Y qué mujer del pueblo accedería a eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Roberto finalmente me miró. Sus ojos, que una vez fueron cálidos como los de su padre, ahora eran duros como piedras del río. Tú, madre, tú serás esa mujer. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Afuera, los grillos cantaban su eterna canción nocturna, ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra pequeña cocina. Roberto, susurré, soy tu madre. Soy una mujer de 52 años. Nadie podría querer. Exactamente, me interrumpió y su voz sonó cruel. Nadie te querrá nunca. Madre, ya no sirves para nada en este mundo. Al menos así podrás servir para algo útil por primera vez en años. Salvarás a nuestro pueblo. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada una encontró su marca, cada una abrió una herida que no sabía que tenía. Porque en el fondo, en lo más profundo de mi corazón, yo creía que tenía razón. ¿Quién podría amar a una mujer como yo? Arrugada por el sol del desierto, con las manos curtidas por años de trabajo duro, con el cabello ya plateado y el cuerpo que había dado a luz y conocido la fatiga de 5 décadas de vida. Los apaches no son como nosotros, continuó Roberto, ahora con un tono más suave, como si estuviera siendo benevolente. Para ellos, una mujer mayor es señal de sabiduría, de experiencia. Águila Nocturna quedó viudo hace poco. Necesita una compañera, no necesariamente para tener hijos, sino para tener una presencia femenina en su tipi. Será como ser su ama de llaves, su cocinera. No es tan malo. Madre, ama de llaves, cocinera. Esas palabras resonaron en mi mente toda la noche mientras permanecía despierta, mirando el techo de vigas de madera de mi habitación. ¿Era eso todo lo que valía? ¿Era eso todo lo que quedaba de Elena Vázquez? Pero había algo más profundo que me dolía. No era solo la propuesta en sí, sino la facilidad con la que Roberto había decidido despojarme de mi humanidad, de mi derecho a elegir mi propio destino. Era la confirmación de algo que había sospechado durante años, que para él, yo ya no era una persona, sino un problema que resolver. Los siguientes 3 días pasaron como en una pesadilla. Roberto organizó la reunión con los apaches sin consultarme. Las mujeres del pueblo me miraban con una mezcla de lástima y gratitud. Lástima por lo que me esperaba, gratitud porque no eran ellas las elegidas. Los hombres evitaban mi mirada por completo, como si ya estuviera muerta. Mi vecina, Consuelo, una mujer buena que había sido mi amiga durante años, vino a visitarme la noche antes del intercambio. Elena,
Me dijo, mientras tomábamos té de manzanilla en mi cocina, no tienes que hacer esto. Podemos huir juntas. Podemos ir a México, a casa de mi hermana. Negué con la cabeza. No porque no quisiera huir, sino porque sabía que no había escape para una mujer como yo. Sin dinero, sin familia que me recibiera. Sin habilidades más allá de las domésticas, ¿qué futuro podría esperar? Consuelo, le dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Quizás Roberto tiene razón. Quizás es hora de que sirva para algo útil. Ella me tomó las manos, sus ojos llenos de lágrimas. Tú vales más que esto, Elena, mucho más que esto. Pero yo no lo creía. 52 años de vida me habían enseñado que el mundo no era generoso con las mujeres como yo. Que una vez que perdías tu juventud, tu belleza, tu capacidad de dar hijos, te convertías en invisible, en un estorbo. La mañana del intercambio amaneció clara y fría. El sol del desierto aún no había calentado la tierra cuando vi a los jinetes acercarse desde las montañas. Los apaches montaban sus caballos como si fueran parte de ellos, moviéndose con una gracia que quitaba el aliento. Eran 5 hombres, todos con el cabello largo y negro, vestidos con ropas de cuero y adornos que brillaban bajo la luz matutina. Pero mis ojos se fijaron inmediatamente en el que cabalgaba al frente. Era más alto que los otros, con hombros anchos y una presencia que dominaba el espacio incluso desde la distancia. Su cabello caía libre hasta la mitad de su espalda y llevaba una banda de cuero alrededor de la frente decorada con plumas de águila. Incluso desde lejos podía sentir la fuerza que emanaba de él. Ese era Águila Nocturna, mi futuro esposo. Roberto salió a recibirlos, con varios hombres del pueblo flanqueándolo. Yo permanecí en el interior de la casa, observando por la ventana, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. La conversación fue breve. Vi a Roberto señalar hacia la casa, vi a Águila Nocturna asentir. No hubo sonrisas, no hubo gestos de camaradería. Era una transacción comercial. Nada más. Entonces Roberto se dirigió hacia la casa. Es hora, madre, me dijo cuando entró. Había preparado una pequeña bolsa con mis pocas pertenencias, algunas ropas, el rosario de mi madre. Una fotografía descolorida de Tomás y yo el día de nuestra boda. Eso era todo lo que quedaba de mi vida anterior. Caminé hacia la puerta con la dignidad que pude reunir. Roberto me siguió, pero cuando llegamos al umbral, lo tomé del brazo. Roberto, le dije en voz baja. Eres mi hijo y siempre te amaré, pero lo que haces hoy me rompe el corazón. Por un momento vi un destello de algo que podría haber sido remordimiento en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Es por el bien del pueblo, madre, algún día lo entenderás. Salí de la casa donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo. Salí sabiendo que nunca regresaría. Los apaches me esperaban montados en sus caballos. Águila Nocturna había desmontado y estaba parado junto a un caballo. Sin jinete, mi caballo. Era un animal hermoso, de color canela con crines negras, mucho más noble que cualquier animal que hubiera montado en mi vida. Cuando me acerqué, Águila Nocturna me miró directamente a los ojos por primera vez. Y lo que vi allí me dejó sin aliento. No era la mirada dura y cruel que había esperado. No era la mirada de un hombre que había adquirido una propiedad. Era la mirada de alguien que me veía, realmente me veía como persona. Sus ojos eran del color de la obsidiana pulida, tan negros que parecían reflejar el alma del universo. Tenía las facciones marcadas típicas de su pueblo. Pómulos altos, nariz recta, labios llenos pero firmes. Su piel era del color del bronce pulido por el sol. Y había líneas de experiencia alrededor de sus ojos que hablaban de años de liderazgo y sabiduría. Pero lo que más me impactó fue la gentileza en su expresión. La manera en que me miró no como a un objeto, sino como a una mujer digna de respeto. Elena, dijo, y mi nombre sonó diferente en su voz. Sonó como una caricia, como algo precioso. Hablaba español con un acento que lo hacía musical. Soy Águila Nocturna. Será un honor que seas mi esposa. ¿Honor? ¿Un honor? Hacía años que nadie usaba esa palabra en relación conmigo. Me ayudó a subir al caballo con una gentileza que no había experimentado ni siquiera de mi propio hijo. Sus manos eran fuertes pero cálidas, y cuando rozaron las mías sentí algo que creía muerto para siempre, una chispa de algo que podría haber sido esperanza. El viaje a su poblado tomó 3 horas. Cabalgamos en silencio la mayor parte del tiempo, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de las personas que no necesitan llenar el aire con palabras vacías. De vez en cuando, Águila Nocturna me miraba para asegurarse de que estuviera bien, y cada vez que lo hacía, yo sentía esa extraña calidez en el pecho.
El paisaje cambió gradualmente a medida que nos adentrábamos en territorio epechi. Las tierras áridas dieron paso a valles más verdes, con arroyos cristalinos y árboles que proporcionaban sombra generosa. Era hermoso de una manera que nunca había imaginado. Esta es mi tierra, me dijo Águila Nocturna cuando cruzamos un valle particularmente hermoso. Aquí encontrarás paz. ¿Paz? Llevaba tanto tiempo sin sentir paz que había olvidado cómo era. El poblado epechi apareció ante nosotros como un sueño. Los tipis se alzaban en círculos perfectos, decorados con símbolos que no entendía pero que me parecían hermosos. Los niños corrían entre las construcciones, sus risas llenando el aire. Las mujeres trabajaban curtiendo pieles o preparando comida. Y me miraron con curiosidad pero sin hostilidad. Águila Nocturna me condujo hasta un tipi más grande que los otros, decorado con pinturas de águilas y montañas. Era su hogar, nuestro hogar. Este será tu espacio, me dijo, mostrándome el interior. Era espacioso y estaba organizado con un cuidado que no había esperado. Había pieles suaves que servían como camas, recipientes de cerámica bellamente pintados, y en el centro, un círculo de piedras para el fuego. Todo estaba limpio y ordenado. Es hermoso, murmuré, y era verdad. Era el hogar que compartía con Luz de Luna, me explicó. Y por primera vez vi tristeza en sus ojos. Ella murió hace 6 meses. El tipi ha estado vacío desde entonces. Entendí inmediatamente. No era solo que necesitara una esposa. Necesitaba a alguien que llenara el vacío que había dejado la muerte de su amor. Debe haber sido una mujer extraordinaria, dije. Águila Nocturna me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado tal comprensión de mi parte. Lo era, pero ella está en el mundo de los espíritus ahora. Y tú estás aquí. Esa primera noche, dormimos en lados opuestos del tipi. Águila Nocturna respetó mi necesidad de tiempo y espacio de una manera que Tomás nunca había hecho. No hubo presión, no hubo demandas. Solo respeto, pero yo no pude dormir. Permanecí despierta toda la noche, escuchando los sonidos extraños pero reconfortantes del poblado epechi. Los búhos ululando en la distancia, el crujir suave de los fuegos que se extinguían, las voces bajas de los guardianes nocturnos. Y pensé en Oseil, que era mi situación. Hacía 2 días era la madre inútil de Roberto Vázquez. Ahora era la esposa de un jefe epechi. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Y por qué no me sentía tan aterrorizada como había esperado? Los primeros días fueron de adaptación. Las mujeres epechi, inicialmente reservadas, comenzaron a incluirme gradualmente en sus actividades. Me enseñaron a curtir pieles de la manera tradicional, a preparar penmican, a distinguir entre las plantas medicinales y las venenosas. Había una mujer en particular, llamada Estrella Matutina, que se convirtió en mi guía. Era la hermana de Águila Nocturna, una mujer de unos 40 años, con una sonrisa cálida y ojos bondadosos. Mi hermano necesitaba una compañera, me dijo un día, mientras trabajábamos juntas curtiendo una piel de ciervo. Pero no cualquier compañera. Necesitaba a alguien con sabiduría, con experiencia de vida. Alguien que entendiera la pérdida. ¿La pérdida? Estrella Matutina me miró con esos ojos sabios que parecían ver directo al alma. Tú has perdido mucho, ¿verdad? Puedo verlo en tus ojos. La forma en que miras las cosas. Como si estuviera sorprendida de que todavía existan. Mi hermano también ha perdido mucho. Por eso los espíritus los trajeron juntos. No supe qué responder a eso. La idea de que los espíritus tuvieran algo que ver con mi situación era nueva para mí. En mi mundo católico, Dios tenía planes, pero los espíritus, eso era territorio desconocido. Águila Nocturna y yo desarrollamos rutinas. Él salía temprano con los otros guerreros para cazar o patrullar el territorio. Yo trabajaba con las mujeres durante el día, aprendiendo sus costumbres, su idioma, sus formas de ver el mundo. Por las noches, compartíamos comidas simples pero deliciosas en nuestro tipi, y él me contaba historias de su pueblo. Era un narrador extraordinario. Su voz profunda y rica pintaba imágenes tan vívidas que podía ver las aventuras de los héroes apaches, los espíritus de las montañas, las leyendas de creación que habían pasado de generación en generación durante siglos. ¿Por qué me cuentas estas historias?, le pregunté una noche, después de un relato particularmente hermoso sobre el creador y los primeros humanos. Porque si vas a ser mi esposa de verdad, dijo, necesitas conocer mi alma. Y mi alma está hecha de estas historias. ¿Su esposa de verdad? Hasta ese momento había asumido que nuestro matrimonio era solo ceremonial, una formalidad política. Pero la manera en que lo dijo, la intensidad en sus ojos, sugería algo diferente. Fue en la 3ª semana cuando todo cambió. Había estado trabajando con las otras mujeres, preparando las pieles para el invierno que se acercaba. Era trabajo duro, que requería fuerza en las manos y los brazos. Pero me gustaba. Me gustaba sentirme útil, contribuir de manera tangible al bienestar del grupo.
Estaba tan concentrada en mi trabajo que no me di cuenta de que había empezado a llover hasta que las gotas se volvieron torrenciales. Las otras mujeres corrieron a refugiarse, pero yo me quedé un momento más, disfrutando la sensación del agua fría en mi piel. Cuando finalmente corrí hacia mi tipi, estaba empapada hasta los huesos. Águila Nocturna ya había regresado de su patrulla y estaba avivando el fuego. Cuando me vio entrar chorreando agua, su expresión cambió inmediatamente a preocupación. «Estás mojada hasta el alma», me dijo, acercándose con una piel seca. «Necesitas quitarte esa ropa antes de que te enfermes». Vacilé. Durante las 3 semanas que habíamos estado casados, habíamos mantenido una distancia física respetuosa. Cambiarme de ropa en su presencia cruzaría una línea que no había estado segura de estar lista para cruzar, pero estaba temblando de frío y la ropa mojada se pegaba a mi cuerpo de manera incómoda. Águila Nocturna debió notar mi vacilación porque se volvió de espaldas. «Te daré privacidad», dijo gentilmente, pero mientras me quitaba la ropa mojada y me envolvía en las pieles secas y cálidas, algo dentro de mí cambió. Era como si las capas de inhibición y vergüenza que había acumulado durante años se hubieran lavado con la lluvia. «Águila Nocturna», dije suavemente. Se volvió y cuando me vio envuelta en las pieles, con el cabello mojado cayendo sobre mis hombros, sus ojos se oscurecieron de una manera que reconocí pero que no había visto dirigida hacia mí en años. «Elena», murmuró y mi nombre sonó como una oración en sus labios. Se acercó lentamente, dándome tiempo para detenerlo si quería. Pero no quería. Por primera vez en años, quería ser vista, ser deseada, ser tocada con amor. Cuando estuvo frente a mí, levantó una mano y acarició suavemente mi mejilla. Su toque era tan gentil que casi me hizo llorar. «Eres hermosa», susurró. Y lo dijo con tal convicción que casi lo creí. «Soy vieja», respondí. Porque era lo que había escuchado durante tanto tiempo que se había vuelto mi verdad. «Eres una mujer en la plenitud de su sabiduría», corrigió. «Eres como el vino que ha tenido tiempo de desarrollar su sabor más rico. Eres como el oro que ha sido pulido por la experiencia hasta brillar con su propia luz». Nadie me había hablado así jamás. Nadie había visto mi edad como algo hermoso en lugar de algo que lamentar. Se inclinó y me besó, suave al principio, después con más pasión. Y yo respondí de una manera que no sabía que aún era posible. Respondí con todo el amor que había estado guardando. Todo el deseo que había creído muerto, toda la pasión que había sido enterrada bajo años de sentirme invisible. Esa noche hicimos el amor por primera vez y fue una revelación. Águila Nocturna me tocó como si fuera preciosa, como si cada línea en mi rostro fuera una obra de arte. Como si cada marca del tiempo en mi cuerpo fuera una medalla de honor. Me hizo sentir no solo deseada, sino venerada. Después, mientras yacíamos juntos bajo las pieles, él trazó círculos suaves en mi hombro. «¿Sabes por qué acepté casarme contigo?», me preguntó. Negué con la cabeza, aunque tenía mis suposiciones. «No fue solo por la paz con tu pueblo», continuó. «Fue porque cuando te vi por primera vez, vi algo en tus ojos que reconocí. Vi a alguien que había amado profundamente y había perdido. Vi a alguien que había sido herida pero no rota. Vi a alguien que tenía mucho amor para dar, pero que no tenía a quien dárselo». «¿Cómo podías ver todo eso?». «Porque yo sentía lo mismo. Cuando murió Luz de Luna, pensé que mi corazón había muerto con ella. Pensé que nunca volvería a amar. Pero los espíritus me trajeron a ti para mostrarme que el corazón puede amar más de una vez. Y que cada amor es diferente pero igualmente precioso». Lloré esa noche. Lloré por todos los años que había creído que no valía nada, por todo el tiempo que había perdido sintiéndome invisible, por la maravilla de descubrir que, a los 52 años, todavía podía ser amada de esta manera tan profunda y verdadera. Los meses que siguieron fueron los más felices de mi vida. Águila Nocturna y yo nos convertimos en verdaderos compañeros en todos los sentidos de la palabra. Él valoraba mi opinión en asuntos del poblado. Me incluía en las decisiones importantes. Me trataba como su igual en todo. Aprendí su idioma. Y él perfeccionó su español. Desarrollamos nuestro propio lenguaje de miradas y gestos que hablaba más fuerte que las palabras. Me enseñó a montar como los apaches, con libertad y gracia. Yo le enseñé algunas recetas de mi pueblo que adaptamos a los ingredientes locales. Pero más que eso, me enseñó a verme a mí misma de una manera completamente nueva. En sus ojos, yo no era una mujer vieja y descartable. Era Elena, la mujer que había sobrevivido pérdidas, que había criado a un hijo, que tenía historias que contar y sabiduría que compartir. En mi cultura, me explicó una tarde, mientras observábamos la puesta del sol, desde una colina cerca del poblado. Las mujeres mayores son las más respetadas. Son las guardianas de la sabiduría. Las que guían a las más jóvenes, las que mantienen vivas las tradiciones. La juventud es hermosa, pero la madurez es poderosa. ¿Poderosa?
Nunca me había considerado poderosa, pero mientras más tiempo pasaba con Águila Nocturna, más comenzaba a sentir esa fuerza creciendo dentro de mí. Las otras mujeres del poblado comenzaron a acudir a mí para pedirme consejo. Las más jóvenes querían saber sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre cómo mantener un hogar. Las de mi edad querían hablar sobre la pérdida, sobre cómo seguir adelante después de que la vida te golpea. Me convertí en una especie de líder no oficial entre las mujeres, un rol que nunca había tenido en mi pueblo natal. Allá era invisible, aquí era valorada, pero no todo era perfecto. Había momentos en los que la diferencia cultural se hacía más evidente, momentos en los que extrañaba las cosas simples de mi vida anterior. El sabor del pan de trigo, el sonido de las campanas de la iglesia, las conversaciones en mi idioma natal. Y había momentos en los que pensaba en Roberto, en cómo había llegado hasta aquí, en la facilidad con la que mi propio hijo me había descartado. Esos pensamientos traían una tristeza profunda que Águila Nocturna siempre parecía percibir. «Estás pensando en tu hijo», me dijo una noche tomando mi mano entre las suyas. «¿Cómo lo sabes?» «Porque cuando piensas en él, tu energía cambia, se vuelve pesada. Como una nube de tormenta», suspiré. Era imposible ocultarle algo a este hombre que me conocía tan bien. «No entiendo cómo pudo hacerme esto», admití. «Era mi bebé. Lo cargué en mi vientre. Lo alimenté con mi pecho, lo cuidé cuando estaba enfermo. ¿Cómo pudo tratarme como si fuera menos que nada?» Águila Nocturna permaneció en silencio por un momento, considerando mis palabras. «En mi pueblo», dijo finalmente, «creemos que cada persona tiene que encontrar su propio camino hacia la sabiduría. Tu hijo no ha encontrado el suyo todavía. Está perdido en su propia oscuridad. Y lastima a otros porque él mismo está herido. ¿Es excusa lo que hizo? No lo excusa, pero tal vez lo explica. Y tal vez algún día, cuando encuentre su camino, se dará cuenta del regalo que rechazó cuando te alejó de su vida». Quería creer que tenía razón, pero la herida seguía siendo profunda. Fue durante nuestro 6º mes de matrimonio cuando recibimos noticias de mi pueblo. Un comerciante que pasaba por la zona nos contó que había habido problemas. Los ataques a las caravanas habían cesado como se había acordado, pero otros problemas habían surgido. Sequía, enfermedades en el ganado y Roberto luchando por mantener el control del pueblo. ¿Quieres visitarlos?, me preguntó Águila Nocturna después de que el comerciante se fuera. La pregunta me tomó por sorpresa. No había considerado esa posibilidad. ¿Podría? Eres mi esposa, no mi prisionera. Si quieres ver a tu gente, iremos juntos. La idea me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. ¿Cómo me recibirían? ¿Cómo sería volver al lugar donde había sido tratada como un estorbo? Decidimos hacer el viaje. Águila Nocturna insistió en acompañarme, no solo por protección, sino porque, como dijo, quiero que vean el tesoro que descartaron. El viaje de regreso a San Miguel fue Seil. El paisaje que había cruzado 6 meses antes como una mujer desesperada, ahora lo veía con ojos completamente y diferentes. Era la misma Elena, pero también era una Elena transformada. Cuando llegamos al pueblo, causamos sensación. Yo, que había partido como una mujer derrotada, regresaba montando un hermoso caballo, vestida con ropas de cuero finamente trabajadas, con joyas de plata que Águila Nocturna había hecho para mí. Mi cabello, ahora más largo y saludable, estaba trenzado con cuentas coloridas. Mi piel, dorada por el sol del desierto, brillaba con salud, pero más que mi apariencia externa, era mi postura, mi forma de caminar. Mi manera de mirar al mundo lo que había cambiado. Ya no caminaba con los hombros encorvados de la vergüenza. Caminaba con la espalda recta de una mujer que sabía su valor. Roberto salió a recibirnos y vi el shock en sus ojos cuando me vio. Esta no era la madre derrotada que había entregado 6 meses antes. «Madre», dijo, y su voz sonaba incierta. «Roberto», respondí. Y mi voz sonaba más fuerte de lo que recordaba. Los ojos de Roberto se movieron hacia Águila Nocturna, que había desmontado y estaba parado a mi lado. La diferencia entre los dos hombres era marcada. Roberto se veía cansado, agobiado por responsabilidades que no había manejado bien. Águila Nocturna irradiaba la confianza tranquila de un líder nato. ¿Cómo has estado?, preguntó Roberto, claramente incómodo. «He estado más feliz de lo que jamás imaginé posible», respondí, y era la verdad más pura que había dicho en años. Durante nuestra visita de 3 días, todo el pueblo pudo ver la transformación. Las mujeres que antes me habían mirado con lástima ahora me miraban con algo que podría haber sido envidia. Los hombres que antes me habían ignorado ahora me saludaban con respeto. Consuelo, mi vieja amiga, vino a verme la segunda noche. «Elena», me dijo, tomando mis manos y estudiando mi rostro, «es como si fueras una persona completamente diferente. Hay luz en tus ojos. Hay vida en ti. He aprendido algo, Consuelo».
Le dije. He aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. He aprendido que el amor puede llegar en el momento más inesperado y de la forma más inesperada. ¿Él te trata bien? Miré hacia donde Águila Nocturna estaba conversando con algunos hombres del pueblo, explicándoles técnicas de conservación del agua que su gente había perfeccionado durante siglos. Consuelo, le dije, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Me trata como si fuera la mujer más preciosa del mundo. Me trata como si cada día conmigo fuera un regalo. Me trata de la manera que toda mujer merece ser tratada, pero que muy pocas experimentan. Vi cómo los ojos de Consuelo se llenaron de lágrimas también. Me alegro tanto por ti, Elena. Después de todo lo que has pasado, mereces esta felicidad. Pero fue mi conversación con Roberto la que más me marcó. El último día de nuestra visita, él vino a buscarme temprano en la mañana, antes de que el resto del pueblo despertara. Madre, me dijo. Y por primera vez en años escuché algo parecido al niño que había sido. Necesito hablar contigo. Caminamos hasta el pequeño cementerio donde estaba enterrado Tomás. Roberto se detuvo frente a la tumba de su padre y permaneció en silencio durante largo tiempo. No he sido un buen hijo, dijo finalmente, sin mirarme, Roberto. No, me interrumpió, déjame decir esto. Cuando te entregué a los apaches, me dije que era por el bien del pueblo. Me dije que era la solución práctica, pero la verdad es que tenía miedo. ¿Miedo de qué? Su volvió hacia mí, y vi lágrimas en sus ojos. Miedo de cuidarte. Miedo de no ser lo suficientemente bueno para honrar la memoria de mi padre. Miedo de que si te mantenía cerca, constantemente me recordaras todos mis fracasos. Era más fácil deshacerme de ti que enfrentar mi propia inadecuación. Sus palabras me dolieron, pero también trajeron una extraña sensación de alivio. Finalmente entendía que su rechazo no había sido sobre mi valor como persona, sino sobre sus propios miedos e inseguridades. Roberto, le dije, tomando su rostro entre mis manos como había hecho cuando era niño. Eres mi hijo y siempre te amaré. Pero lo que hiciste casi me destruyó. No porque me mandaras lejos, sino porque me hiciste creer que no valía nada. Lo siento, susurró y pude ver que lo decía en serio. Lo siento mucho, madre. Si pudiera deshacerlo. No puedes. Le dije suavemente, pero puedes aprender de esto. Puedes ser mejor. Nos abrazamos allí, junto a la tumba de Tomás, y sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mi corazón. No era que perdonara completamente lo que había hecho, pero entendía que él también había estado sufriendo a su manera. Cuando regresamos al poblado de Pechi, me sentí como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida. Ya no era la Elena que había sido rechazada por su hijo. Era la Elena que había encontrado su propio camino hacia la felicidad. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y nuevas alegrías. Águila Nocturna me enseñó a disparar un arco, algo que nunca había imaginado que aprendería a mi edad. Al principio era terrible. Mis flechas volaban en todas direcciones excepto hacia el blanco. Pero él era paciente, ajustando mi postura, guiando mis manos, celebrando cada pequeño progreso. ¿Por qué es importante que aprenda esto? Le pregunté un día, después de una sesión particularmente frustrante, ¿por qué una mujer epechi debe poder defenderse y defender a su familia? Respondió, pero más que eso. Porque quiero que sepas que puedes aprender cualquier cosa que te propongas. La edad no es una barrera para el crecimiento, tenía razón. Cuando finalmente logré dar en el blanco por primera vez, la sensación de logro fue indescriptible, era como si hubiera descubierto una parte de mí misma que no sabía que existía. También comencé a participar más activamente en las decisiones del poblado. Águila Nocturna valoraba mi perspectiva, especialmente en asuntos que involucraban negociaciones con otros grupos. Mi experiencia con ambas culturas me daba una comprensión única de cómo navegar entre diferentes mundos. Hubo un momento particularmente memorable cuando un grupo de comerciantes mexicanos llegó al poblado buscando intercambiar bienes. Las negociaciones se habían estancado porque ninguna de las partes entendía completamente las costumbres de la otra. Elena, me dijo Águila Nocturna, ¿podrías ayudarnos? Me senté entre los dos grupos y comencé a traducir no solo las palabras, sino las intenciones culturales detrás de ellas. Expliqué a los apaches que la insistencia de los mexicanos en ciertos rituales de cortesía no era una pérdida de tiempo, sino una muestra de respeto. Expliqué a los mexicanos que la directidad de Pechi no era rudeza, sino honestidad valorada. Al final del día, ambos grupos habían llegado a un acuerdo beneficioso, y yo me sentí más útil de lo que me había sentido en años. Eres una constructora de puentes, me dijo Águila Nocturna esa noche. Unos mundos que de otra manera permanecerían separados. Constructora de puentes. Me gustaba cómo sonaba eso. Pero quizás el momento más transformador llegó.
Durante nuestro primer invierno juntos. Había sido un invierno particularmente duro, con nevadas tempranas y temperaturas más bajas de lo normal. Los suministros de comida se estaban agotando. Y algunos de los ancianos del poblado habían enfermado. Una noche, mientras cuidaba a una anciana llamada Abuela Oso que había desarrollado una fiebre peligrosa. Ella me tomó la mano con fuerza sorprendente. Elena, me dijo en su español quebrado, eres medicina para este pueblo. No entiendo, Abuela Oso. Tú trajiste esperanza, trajiste ejemplo. Mujeres como yo. Pensábamos que éramos inútiles cuando envejecemos. Pero tú muestras que podemos florecer. Sus palabras me llegaron al alma. Me di cuenta de que mi transformación no había sido solo personal, había sido un ejemplo para otras mujeres de que la edad no era el fin de la vida, sino el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades. Abuela Oso se recuperó de su enfermedad y cuando lo hizo, me dijo que quería que le enseñara a leer español. A los 70 años. Esta mujer fuerte y sabia quería aprender algo nuevo. Si tú puedes aprender a disparar el arco a los 52, me dijo con una sonrisa desdentada. Yo puedo aprender a leer a los 70. Y lo hizo. Trabajamos juntas durante meses, y ver su rostro iluminarse cuando finalmente pudo leer su primera oración completa fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. El tiempo pasó. Y mi amor con Águila Nocturna solo se profundizó. No era el amor impulsivo y ardiente de la juventud, sino algo más rico y complejo. Era un amor construido sobre respeto mutuo, comprensión profunda, y la alegría de descubrir cada día algo nuevo sobre la otra persona. Había noches en las que simplemente nos sentábamos juntos, sin necesidad de hablar, sintiendo la presencia del otro como un bálsamo para el alma. Había días en los que reíamos hasta que nos dolía el estómago por alguna broma privada que solo nosotros entendíamos. Había momentos de pasión que me recordaban que mi cuerpo aún era capaz de sentir placer y de darlo. ¿Sabías?, me dijo una noche mientras contemplábamos las estrellas, que tu risa es mi sonido favorito en todo el mundo. Más que el canto de los pájaros al amanecer, más que eso, más que el viento en los árboles, más que el sonido del agua corriendo, tu risa es música que creí que nunca volvería a escuchar después de que murió Luz de Luna. Me acurruqué más cerca de él, sintiendo su calor, su fuerza, su amor envolviéndome como un abrazo. Águila Nocturna, le dije antes de conocerte. Creía que mi vida había terminado. Creía que ya no tenía nada que ofrecer al mundo. Y ahora sé que estaba equivocada. Ahora sé que cada etapa de la vida tiene sus propios regalos, sus propias posibilidades. Ahora sé que el amor puede llegar en cualquier momento, de cualquier forma, si tienes el corazón abierto para recibirlo. Fue durante nuestro segundo año de matrimonio cuando enfrentamos nuestra primera crisis real. Un grupo de guerreros jóvenes del poblado, liderados por un hombre llamado Lobo Feroz, comenzaron a cuestionar la autoridad de Águila Nocturna. Argumentaban que estaba volviéndose demasiado suave, demasiado dispuesto a negociar en lugar de luchar. Es por la influencia de su esposa mexicana. Escuché que uno de ellos decía una noche cuando pensaban que no podía oírlos. Lo está debilitando. La acusación me dolió profundamente, no solo porque era injusta, sino porque tocaba mis inseguridades más profundas. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi presencia estaba causando problemas para el hombre que amaba? Esa noche le conté a Águila Nocturna lo que había escuchado. ¿Crees que tienen razón?, le pregunté. ¿Crees que mi influencia te está debilitando como líder? Águila Nocturna me tomó en sus brazos y me miró con esa intensidad que siempre me quitaba el aliento. Elena, me dijo, mi fuerza no viene de la dureza de mi corazón, sino de la sabiduría de mis decisiones. Tú no me has debilitado. Me has hecho más sabio. Me has enseñado que hay más de una manera de resolver los conflictos. Que a veces, la paciencia es más poderosa que la violencia. Pero si tu gente no te respeta, los que importan me respetan más ahora que antes. Los ancianos ven la sabiduría en mis decisiones. Las mujeres se sienten más valoradas. Los niños crecen en un ambiente más pacífico. Solo los jóvenes guerreros que confunden agresión con fuerza tienen problemas con mi liderazgo. Pero la tensión continuó creciendo. Lobo Feroz y sus seguidores se hicieron más atrevidos en sus desafíos, más abiertos en sus críticas. La división en el poblado se hizo evidente. Y yo me sentía como el catalizador de todo el conflicto. La situación llegó a un punto crítico cuando Lobo Feroz desafió formalmente la autoridad de Águila Nocturna. Según las tradiciones del poblado, esto significaba un combate ritual para determinar quién sería el líder. No tienes que hacer esto, le dije a Águila Nocturna la noche antes del combate. Podemos irnos. Podemos encontrar otro lugar donde vivir en paz.
No, respondió con una firmeza que no admitía argumentos. Esta es mi gente. Esta es mi responsabilidad. No voy a huir porque un joven impulsivo no entienda la diferencia entre liderazgo y intimidación. El día del combate, todo el poblado se reunió en un círculo. Era un combate tradicional con lanzas y escudos. Hasta que uno de los combatientes se rindiera o fuera derrotado. Lobo Feroz era más joven que Águila Nocturna, más rápido, más impulsivo. Pero Águila Nocturna tenía experiencia, sabiduría. Y algo más, tenía algo por lo que luchar que era más grande que su orgullo personal. El combate fue intenso y duró más de 1 hora. Hubo momentos en los que pensé que Águila Nocturna podría perder, momentos en los que Lobo Feroz parecía tener la ventaja. Pero al final, la experiencia y la determinación de Águila Nocturna prevalecieron. Cuando Lobo Feroz cayó al suelo, derrotado pero no herido gravemente. Águila Nocturna se acercó y le ofreció su mano para ayudarlo a levantarse. Eres un guerrero valiente, le dijo, pero el liderazgo requiere más que valor. Requiere sabiduría, paciencia y la capacidad de ver más allá de nuestros propios deseos. Lobo Feroz aceptó la mano de Águila Nocturna, y en ese gesto, la división en el poblado comenzó a sanarse. Esa noche, mientras curaba las heridas menores de Águila Nocturna, él me sonrió. ¿Ves? Me dijo, tu influencia no me debilitó. Me dio algo más valioso por lo que luchar. Los años siguientes fueron los más plenos de mi vida. Vi a Águila Nocturna consolidar su liderazgo de manera que honraba tanto las tradiciones de su pueblo como las lecciones que habíamos aprendido juntos sobre la importancia de la diplomacia y la comprensión. Establecimos programas de intercambio con poblados vecinos, tanto apaches como mexicanos. Yo servía como traductora e intermediaria cultural, ayudando a construir puentes de entendimiento donde antes solo había existido desconfianza. También comencé a enseñar español a los niños Cepechi, y algunos de los jóvenes del poblado me enseñaron su idioma nativo. Se convirtió en una comunidad verdaderamente bilingüe, capaz de navegar entre dos mundos. Pero quizás mi logro más personal fue cuando decidí escribir. Águila Nocturna me había regalado papel y tinta traídos por un comerciante. Y comencé a escribir las historias de las mujeres del poblado. Sus luchas, sus triunfos, su sabiduría. ¿Por qué es importante esto? Me preguntó una noche, viéndome escribir a la luz del fuego. Porque las historias de las mujeres a menudo se pierden. Le expliqué, los hombres escriben sobre las guerras y las batallas, pero las mujeres también tienen historias importantes que contar. Historias sobre supervivencia. Sobre criar hijos en tiempos difíciles, sobre encontrar fuerza en la comunidad. ¿Incluirás tu propia historia? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Mi historia era lo suficientemente importante como para ser contada? No sé si mi historia es lo suficientemente interesante. Admití. Águila Nocturna se acercó y me tomó la mano que sostenía la pluma. Elena, me dijo con esa voz que siempre conseguía llegar directamente a mi corazón. Tu historia es la historia de una mujer que se negó a aceptar que su vida había terminado. Es la historia de alguien que encontró el valor para comenzar de nuevo cuando todo parecía perdido. Es la historia del amor que puede florecer en cualquier momento de la vida. ¿Cómo podría no ser importante? Entonces comencé a escribir mi propia historia. La historia que estoy contando ahora. Los años pasaron como un sueño hermoso. Vi a niños crecer y convertirse en adultos sabios. Vi a mujeres jóvenes convertirse en madres y a madres convertirse en abuelas. Y a través de todo, mi amor con Águila Nocturna siguió creciendo y profundizándose. Hubo desafíos, por supuesto. Hubo sequías que pusieron a prueba nuestra resistencia, enfermedades que nos recordaron lo frágil que es la vida. Conflictos con otros grupos que requerían toda nuestra diplomacia para resolver. Pero también hubo celebraciones. Bodas donde bailé hasta que me dolieron los pies. Nacimientos donde sostuve bebés recién nacidos y me maravillé de la continuidad de la vida. Cosechas abundantes donde toda la comunidad se reunió para dar gracias. Y siempre, siempre, estaba Águila Nocturna a mi lado, mi compañero, mi amor, mi mejor amigo. Cuando cumplí 60 años, Águila Nocturna organizó una celebración que duró 3 días. Todo el poblado participó. Incluso vinieron visitantes de poblados vecinos. Fue una celebración no solo de mi cumpleaños, sino de lo que mi presencia había significado para la comunidad. Elena, me dijo Estrella Matutina durante la celebración, has cambiado este lugar. Has traído una nueva forma de ver lo que significa ser una mujer mayor. Ya no nos escondemos cuando envejecemos. Brillamos más fuerte. Esa noche, Águila Nocturna y yo caminamos hasta nuestra colina favorita. El lugar donde habíamos tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. ¿Tienes algún arrepentimiento? Me preguntó mientras contemplábamos las estrellas. Pensé en la pregunta cuidadosamente. Pensé en mi vida antes de conocerlo, en los años que había pasado, sintiéndome invisible e inútil.
Pensé en Roberto y la forma en que había llegado a estar aquí. No, dije finalmente. No tengo arrepentimientos. Incluso el dolor que viví antes era necesario. Me preparó para apreciar esto. Para valorar lo que tenemos. Ni siquiera por el tiempo perdido. No fue tiempo perdido. Respondí. Fue tiempo de preparación. Tenía que convertirme en la mujer que era capaz de amar de esta manera, de ser amada de esta manera. Si hubiera llegado aquí siendo joven, tal vez no habría tenido la sabiduría para apreciarte completamente. Se inclinó y me besó bajo las estrellas. Y aunque habían pasado 8 años desde nuestro primer beso, aún sentía esa misma chispa de electricidad, esa misma sensación de estar exactamente donde pertenecía. Ahora tengo 65 años. Y Águila Nocturna tiene 70. Somos los ancianos respetados del poblado, los que otros acuden en busca de consejo y sabiduría. Nuestros cabellos son completamente blancos, nuestros rostros están marcados por años de experiencia. Nuestros cuerpos se mueven más lentamente que antes, pero nuestro amor sigue siendo tan fuerte como siempre, tal vez más fuerte. Porque ahora está templado por años de comprensión mutua, de apoyo en los momentos difíciles, de alegría compartida en los momentos buenos. Roberto me visita una vez al año ahora. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. A veces pienso que está tratando de compensar el tiempo perdido, de recuperar algo de la relación que destruyó. Nuestros encuentros son cordiales pero distantes. He perdonado. Pero algunas heridas dejan cicatrices que nunca desaparecen completamente. Pero no vivo en el pasado. Vivo en el presente glorioso que he construido con Águila Nocturna. En la comunidad que hemos creado juntos, en el amor que sigue sorprendiéndome con su profundidad y su resistencia. A veces, las mujeres jóvenes del poblado vienen a pedirme consejos sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre la vida. ¿Cuál es el secreto? Me preguntó una joven llamada Flor de Loto la semana pasada. ¿Cuál es el secreto para un amor que dure? No hay secretos, le dije. Solo verdades simples. Elige a alguien que te vea realmente. Que valore quién eres en lugar de quién podrías llegar a ser. Elige a alguien que crezca contigo en lugar de alguien que trate de cambiarte. Y sobre todo, nunca dejes de creer que mereces ser amada. ¿Pero qué pasa si ya no soy joven cuando encuentre ese amor? Sonreí, recordando mi propia pregunta de hace tantos años. El amor no conoce edad, le dije. Conoce corazones. Conoce almas. Conoce la capacidad de una persona para dar y recibir. Si tienes esas cosas. La edad es solo un número. Anoche, mientras Águila Nocturna y yo nos preparábamos para dormir, él me tomó la mano y me miró con esos ojos que aún pueden hacer que mi corazón se acelere. Elena, me dijo. ¿Sabes cuál fue el mejor día de mi vida? ¿Cuál? El día que tu hijo decidió entregarte a un Epechi por ser vieja. Porque ese día. Los espíritus me trajeron el regalo más grande que jamás podría haber imaginado. Me reí porque después de todos estos años, Águila Nocturna aún podía sorprenderme con sus palabras. ¿Sabes cuál fue el mejor día de mi vida? Le pregunté. ¿Cuál? Todos los días desde entonces. Cada día que he despertado a tu lado ha sido el mejor día de mi vida. Y es verdad, cada día ha sido un regalo. Cada momento ha sido una bendición. He aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, nunca es demasiado tarde para el amor. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién realmente estás destinada a ser. Mi historia no es solo sobre encontrar el amor a una edad avanzada. Es sobre descubrir tu propio valor cuando el mundo te dice que no tienes ninguno. Es sobre la fuerza del espíritu humano para reinventarse, para crecer, para florecer sin importar las circunstancias. Es sobre el poder transformador del amor verdadero. No solo el amor romántico, sino el amor propio, el amor por la vida. El amor por las posibilidades infinitas que existen en cada momento. Cuando la gente me pregunta cómo cambió tanto mi vida, cómo pasé de ser una mujer invisible y descartada a ser una mujer valorada y amada. Mi respuesta es siempre la misma, cambié mi historia sobre mí misma. Dejé de creer que mi valor estaba determinado por mi edad, por mi apariencia, por lo que otros pensaran de mí. Comencé a creer que mi valor venía de dentro, de mi capacidad para amar, para aprender, para crecer, para contribuir al mundo de maneras únicas y significativas. Y cuando cambié mi historia sobre mí misma, el mundo cambió su historia sobre mí también. Ahora, cuando las mujeres jóvenes del poblado me miran, no ven a una mujer vieja, ven a una mujer poderosa, sabia, que ha vivido plenamente y que continúa viviendo plenamente. Ven un ejemplo de lo que es posible cuando te niegas a aceptar las limitaciones que otros tratan de imponerte. Mi nombre es Elena Vázquez, de Águila Nocturna, y esta es mi historia. La historia de cómo el amor verdadero llegó cuando menos lo esperaba, de cómo descubrí que, a los 52 años, apenas estaba comenzando a vivir. De cómo un hombre que se suponía que era mi castigo se convirtió en mi mayor bendición.
Es la historia de cómo aprendí que el corazón no entiende de edad, que la pasión no conoce límites de tiempo. Que el amor verdadero puede transformar no solo tu vida, sino tu alma entera. Y si hay alguna mujer escuchando esto que se siente invisible, descartada, como si sus mejores días hubieran quedado atrás, quiero que sepa esto: tu historia no ha terminado. Tal vez apenas esté comenzando, tal vez la mejor parte de tu vida te esté esperando justo a la vuelta de la esquina, disfrazada de algo que no esperabas. Mantén tu corazón abierto, mantén tu espíritu fuerte. Mantén la fe en las posibilidades infinitas de la vida, porque nunca sabes cuándo un epechi con ojos como la noche podría aparecer en tu camino y mostrarte que el amor verdadero no conoce edad, no conoce límites, no conoce imposibles, solo conoce corazones dispuestos a amar y ser amados. Y esa, querida hermana, esa es la verdad más hermosa de todas.